laboral. Recordemos que el Código Laboral nos establece o nos facilita dos tipos de formas. Por un lado hablamos de la forma escrita, pero también existe la forma oral. A pesar de que no es tan vinculante, no es tan válida, existe dentro del Código Laboral. Bueno, a partir de esto nosotros podemos decir que se configura como una prestación personal del servicio, y a partir de eso, cuando ya se va conformando el vínculo, existe ya una correlación, trabajador y empleador. Y en Ecuador, algo interesante es que los contratos de trabajo se encuentran regulados, como ya lo hemos conversado, principalmente en el Código de Trabajo, especialmente desde el artículo 8 en adelante. Y este cuerpo normativo distingue diversos tipos de contratos, evidentemente según la naturaleza de su labor. Hablamos, por ejemplo, de la duración del vínculo, de las condiciones específicas de servicio. Encontramos, por ejemplo, contratos por tiempo indefinido, a plazo fijo, ocasional, por obra o servicio determinado, y también modalidades especiales que son introducidas en reformas recientes. Hablamos, por ejemplo, de los contratos de turismo, de agricultura, como aquel contrato emergente o contrato productivo. Entonces, durante esta clase vamos a analizar cómo se constituye un contrato laboral, cuáles son sus elementos esenciales, qué formalidades deben cumplirse y qué derechos generan obligaciones para ambas partes. Y también revisaremos la importancia de registrar estos contratos ante el Ministerio de Trabajo, como lo que les comentaba que era el órgano rector. Y a partir de eso, cuáles serán las consecuencias legales en caso de incumplimiento. ¿Qué pasa cuando no se registra un contrato frente al Ministerio de Trabajo? Y con este tema no solo reconoceremos la norma vigente, sino que también es importante poder aplicar cuáles son los conceptos en la práctica profesional, ya sea como abogados asesores, como empleadores, como trabajadores, comprender los contratos laborales que nos permiten de alguna manera proteger este principio de seguridad jurídica y poder a partir de eso garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las personas trabajadoras. Entonces, si yo le pregunto, por ejemplo, a Milena, ¿por qué cree usted que es importante que una empresa mantenga un contrato laboral, independientemente de de su naturaleza? Creo que es importante primero porque dependiendo o sea, genera confiabilidad hasta cierto punto también. Y segundo, por estabilidad y más allá de los temas regulatorios, este, mm, creo que siempre es importante regularizar y en un país en el que tenemos una tasa tan alta de subempleo, sí es importante si sea un contrato emergente o un contrato con un plazo definido chiquito, regularizar esos temas. Perfecto. Eh, ¿Ven ahí mi pantalla? ¿Se puede visualizar? No, todavía no está compartiendo. No, a ver. Ya, me parece que ahí está. Sí, ya se ve. Bien, entonces, bueno, en este sentido, ¿cuál es el contrato, Jorge, que más lo utilizamos dentro del país o que es el más común dentro de las empresas? O sea, hablamos de contrato escrito, ¿no? Por escrito, evidentemente, y que la mayoría de ecuatorianos, de alguna forma, al menos dentro de las empresas privadas, mantienen cuando ya pasan el tiempo de prueba y todo lo demás, contrato indefinido. Recordemos que existen diferentes figuras, tanto para el ámbito público como para el ámbito privado. En el ámbito público o en el sector público hablamos, por ejemplo, ya de un nombramiento. De alguna forma, en el sector público existe un poco más de inestabilidad per se. Entonces, bueno, evidentemente estamos en el diplomado en Derecho Laboral. Nuestra materia es obligaciones y derechos laborales. Entonces, bien, con esto vamos a ver algunos tipos de contratos laborales. Vamos a tener ya la introducción a los contratos laborales en Ecuador. Ayúdeme con la lectura, por favor, Roberto. Me dejan muy bien. Buenas noches con todos. Buenas Eh, noches. Introducción a los contratos laborales en Ecuador. El contrato laboral constituye la base legal fundamental que regula la relación entre empleador y trabajador, estableciendo derechos y obligaciones para ambas partes. En Ecuador, el Código del Trabajo establece diversas modalidades contractuales diseñadas para adaptarse a diferentes necesidades empresariales y laborales, desde relaciones permanentes hasta proyectos específicos.
Elegir el contrato adecuado es clave para garantizar estabilidad laboral, cumplimiento legal, riguroso y eficiencia operativa en cualquier organización. Perfecto. En este sentido, ya hablamos de que los contratos laborales en Ecuador constituyen la base de toda relación vinculada a un trabajo formal. Recordemos que hay dos tipos de figuras, trabajo formal y trabajo informal, que lamentablemente tiene un alto porcentaje de la población dentro de nuestro país. Entonces, a través de ese instrumento jurídico, que evidentemente es un instrumento que replica obligaciones y deberes de ambas partes, se establecen los derechos y obligaciones, tanto del empleador como del trabajador, garantizando pues de esta manera ya la prestación de servicios para que se pueda realizar dentro de los parámetros legales establecidos en el Código del Trabajo. Entonces, nosotros vamos a ir en orden: Código de Trabajo, contratos laborales y después las obligaciones ya de una manera mucho más específica. Entonces, en esencia, el contrato laboral es un acuerdo mediante el cual una persona denominada, como generalmente conocemos como trabajador, se compromete a prestar sus servicios de manera personal y bajo dependencia o subordinación de otra, denominada empleador. En este sentido, el empleador se obliga a pagar una remuneración por toda la ejecución de la obra que está haciendo el trabajador. Entonces, en este sentido, hay una presentación de tres elementos. La primera, hablamos, por ejemplo, de que existe una prestación personal del servicio, por otro lado, una subordinación y como consecuencia ya una remuneración. Entonces, evidentemente, todo el trabajo que nosotros realizamos, independientemente del tipo de contrato que se maneje, debe ser remunerado. Y a partir de esto, son los que definen ya la existencia de una relación laboral, incluso cuando no existe un documento por escrito, que era lo que les mencionaba al inicio, conforme al principio de la primacía de la realidad. Entonces, aquí el objetivo principal del contrato laboral es brindar una seguridad jurídica a ambas partes, evitando evidentemente abusos y estableciendo con claridad las condiciones de trabajo. Hablamos, por ejemplo, de la duración del vínculo, de la remuneración, de las jornadas y de los derechos derivados como vacaciones, aportes al seguro social y evidentemente, en lo posible, una estabilidad laboral. Entonces, en Ecuador, los contratos laborales se rigen por los principios del derecho del trabajo, entre los que destacan, por ejemplo, la protección al trabajador, la irrenunciabilidad de derechos, la aplicación de la norma más favorable y además el Estado a través del Ministerio de Trabajo tiene la facultad de supervisar, registrar y controlar la legalidad de estos contratos. Y de esa forma se vaya asegurando que se pueda respetar las disposiciones del Código de Trabajo. Entonces, estudiar los contratos de trabajo, evidentemente, nos permite de una forma directa comprender cómo se estructura la relación laboral y qué modalidades se pueden aplicar según las necesidades de las partes, cuáles son las consecuencias jurídicas en casos de incumplimiento. Entonces, en definitiva, conocer el régimen contractual, yo sí lo considero esencial, tomando en cuenta la importancia de la defensa de los derechos laborales, para así poder promover las relaciones de trabajo justas, que sean estables y un poco más equilibradas. Entonces, en este sentido, a ver, alguien está levantando la mano, dígame, Freddy. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches. Una pequeña pregunta, verá, con respecto a lo que es la subordinación. Exactamente, ¿cómo se reflejaría lo que es la subordinación si hacemos en comparación con una persona que está realizando servicios profesionales? O exactamente cómo podríamos decir qué es la subordinación, exactamente. Ya. Bueno, justamente eso era algo que hablábamos en la clase anterior. Servicios profesionales ahora está muy en boga, por así decirlo, por el tema de que nosotros cobramos nuestra remuneración mediante factura. Entonces, aquí es súper importante conocer qué es la subordinación en la prestación de servicios profesionales. De manera conceptual, pues la subordinación es uno de los elementos esenciales que distingue una relación laboral de una relación civil o de una prestación de servicios profesionales. Entonces, en el contexto del derecho laboral ecuatoriano, la subordinación implica que el trabajador se encuentra bajo la dirección, bajo el control o bajo la dependencia del empleador y que tiene la facultad de impartir evidentemente órdenes o de supervisar el trabajo y aplicar sanciones disciplinarias en caso de incumplimiento de lo que ha sido designado. Y si ustedes se fijan, incluso para prestaciones de servicios hay un tipo de contrato en el cual detalla cuáles son las funciones del trabajador. En cambio, cuando una persona presta ya servicios profesionales, por ejemplo, eso pasa mucho acá en Quito, y yo les cuento incluso una experiencia propia. Acá el tema de servicios profesionales, incluso en estudios jurídicos, es lo que más se maneja. Y yo les voy a poner el ejemplo de un abogado, de un contador o quizás de un consultor.
En principio, no existe una subordinación directa, sino una relación civil o mercantil. Entonces, esa es la diferencia de estos dos tipos de contratos, que en este caso es regulada por el Código Civil o por el Código de Comercio, dependiendo la relación o lo que se tipifique en el contrato. Evidentemente, esto según corresponda. Entonces, en este tipo de vínculo, el profesional actúa con una autonomía técnica. Se lo determina así, una autonomía técnica. Entonces, decide cómo, decide cuándo y con qué medios realiza su trabajo. Y se obliga únicamente a entregar un resultado o cumplir una tarea específica, sin estar sujeto, por ejemplo, a un horario, a un control directo o a una dependencia jerárquica. Sin embargo, yo en la realidad no he palpado eso. Por ejemplo, yo les cuento que estuve trabajando en un estudio jurídico acá cuando recién llegué a Quito, antes de entrar a la función legislativa, y nosotros teníamos que cumplir un horario que incluso se extendía mucho más de lo que nos establece la ley. Nosotros trabajábamos aproximadamente 10 horas diarias, incluso a veces los fines de semana. Entonces, en la práctica o en la realidad no siempre ocurre. Sin embargo, no existe una obligatoriedad de cumplimiento de contratos, sino únicamente de resultados. Sin embargo, como les digo, la línea puede de alguna forma volverse un poco difusa, en el sentido de que si el profesional que supuestamente trabaja bajo un contrato de prestación de servicios cumple un horario fijo, recibe instrucciones diarias, debe reportarse, por ejemplo, a un superior o marcar la hora de salida, la hora de entrada. En realidad ya existe ahí una subordinación y por tanto una relación laboral encubierta. Se la conoce como una relación laboral encubierta. Y en estos casos, conforme al principio de primacía de la realidad, que es lo que les comentaba al inicio, establecido en el artículo 8 del Código de Trabajo, si no me equivoco, la autoridad laboral, que en este caso ya lo habíamos conversado, el Ministerio de Trabajo, puede declarar la existencia de una relación laboral y ordenar ya que se reconozcan los derechos correspondientes, como por ejemplo la afiliación al IES, el pago de beneficios sociales y evidentemente una estabilidad laboral. Yo conozco muchos casos de que sí trabajan mediante factura ya como 3 años y tienen como un horario, tienen, tienen esta obligación de picar entrada, picar salida. Bueno, sin embargo, pues la subordinación se refleja no en el título del contrato, sino en la forma en que se desarrolla la relación en la práctica. Si hay un control, dependencia, remuneración periódica, está evidentemente frente a una relación laboral. Entonces, bueno, netamente eso. ¿Quizás alguna otra pregunta? Una pregunta, doctora. Dígame, Javier. En lo que usted estaba contando, o sea, ahí le pagaban mensualmente. Sí, era mensual. Sí, sí, eso quería saber nomás. Sí, 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 el pago era mensual. En realidad, yo trabajaba netamente como un trabajo bajo dependencia, bajo subordinación, pero el cobro era con factura. Entonces, evidentemente ahí, por ejemplo, se descontaba el tema de la retención y bueno, todo lo que implica el tema de facturación. Entonces, de alguna forma no era muy conveniente. Pero eso evidentemente depende cuánto es el monto de remuneración que se fije en los trabajos. Entonces, bien, tenemos ahora el primer contrato que nosotros vamos a analizar, el contrato por tiempo indefinido, que de alguna forma se vincula con esta relación estable, relación laboral estable. Ayúdeme con la lectura, por favor, Rafaela. Contrato por tiempo indefinido, la relación laboral estable. Características principales. Es el tipo más común y preferido en el mercado laboral ecuatoriano, con casi 400.000 registros entre 2020 y 2022, representando la modalidad predominante. No tiene fecha de finalización predeterminada. La relación laboral dura hasta que una de las partes termine conforme a la ley. Puede establecerse con una jornada completa de 40 horas semanales o parcial hasta 30 horas semanales según necesidades del puesto. Y a usted misma, Rafaela, le consulto. ¿Cómo nosotros ya identificamos que un contrato es por tiempo indefinido? ¿A partir de qué fecha, de qué plazo, bajo qué circunstancias? ¿O cómo nosotros sabemos que ya tenemos un contrato indefinido? Conforme establece la ley, tenemos los 3 meses de prueba y a partir de los 3 meses ya se entiende como contrato indefinido per se, sin que tenga que hacer uno nuevo ni nada por el estilo. Exactamente, muy bien. Entonces, como lo podemos ver aquí, el contrato por tiempo indefinido es la forma más común y natural de la relación laboral en Ecuador. Y este tipo de contrato se caracteriza porque no tiene una fecha de terminación previamente establecida, lo que significa ya que la relación laboral
se mantiene mientras subsistan las causas que lo originaron y que ambas partes cumplan con sus obligaciones. Si nosotros revisamos el artículo 14 del Código del Trabajo, se establece que todo contrato de trabajo es por tiempo indefinido, salvo que pues, se pruebe lo contrario o evidentemente salvo que se establezcan otro tipo de cláusulas. Y esa presunción tiene evidentemente una razón de ser. En este sentido hablamos de que el derecho laboral busca promover la estabilidad del empleo, protegiendo de alguna forma al trabajador de posibles despidos arbitrarios y garantizando una relación de trabajo duradera y segura. En este sentido, yo le pregunto, por ejemplo, Franklin, ¿por qué usted cree que es seguridad para ambas partes? La primera, en el caso de lo que acabo de mencionar, de que de alguna forma para el trabajador evitar posibles despidos arbitrarios, pero ¿en qué beneficiará al empleador? ¿En qué cree usted, Franklin? Bueno, beneficio al empleador porque ya tiene una persona de planta para hacer o sea, el tema laboral, para hacer todo eso y tiene su horario y, o sea, mientras cumple sus 40 horas, ahí en el contrato ya lleva todo definido como qué va a hacer, qué no va a hacer, entonces eso también es bueno para el empleador, o sea, este es el marco legal que tiene que hacer el empleado. Ya, entonces decimos que de alguna forma es un ahorro de recurso. ¿En qué? ¿En qué sentido? De estabilidad. Por ejemplo, si yo tengo un trabajador que ya conoce el sistema, el uso de la plataforma, conoce cuál es el procedimiento dentro del trabajo, cuáles son las actividades que se le ha derivado, evidentemente ya tiene una ventaja frente a alguien nuevo, que es ya el conocimiento adquirido durante el tiempo que ha trabajado en una empresa. Por ende, ya incluso en temas más personales o más humanos, ya existe, por ejemplo, algún tipo de confianza, existe ya este sentido de responsabilidad. Entonces, para ambas partes siempre termina siendo beneficioso. Entonces, bajo esta modalidad, el trabajador se integra de manera permanente en la estructura organizativa del empleador. Y aquí vamos a hablar nuevamente de la subordinación. Existe ya una subordinación, evidentemente, en este tipo de contrato, ya que el empleador tiene la facultad de dirigir, de supervisar, de poder evaluar el desempeño del trabajador. No sé si ustedes, por ejemplo, bueno, en cada uno de sus trabajos que puedan tener, a mí, bueno, yo trabajaba antes en una universidad, anualmente nos realizaban unas pruebas. Nos hacían pruebas, nos hacían la evaluación del jefe inmediato, la evaluación de los pares que eran de nuestros compañeros. Entonces, era una evaluación constante que con toda la autoridad de la ley lo hacía el jefe inmediato. Entonces, a partir de eso, mientras que a diferencia de que se presta, por ejemplo, servicios de forma continua, se recibe una remuneración periódica, aquí no existe una obligación de evaluación. Entonces, bien, aquí algo interesante es que además en este contrato el trabajador goza ya de que todos los derechos laborales sean reconocidos por ley, como vacaciones, los décimos, la afiliación al IES, los fondos de reserva y evidentemente como consecuencia la estabilidad laboral. Entonces, ¿ahora qué pasará con la finalización del contrato? La finalización de un contrato por tiempo indefinido solo puede darse por causas evidentemente que sean legalmente justificadas, como la renuncia voluntaria, el despido intempestivo, la terminación por acuerdo o de ambas partes, o aquellas que estén determinadas en el artículo 172 del Código del Trabajo. Entonces, en caso de despido injustificado, el empleador evidentemente debe pagar una indemnización por despido intempestivo. Y aquí entran algunas formas también interesantes. Por ejemplo, ¿qué pasa con una persona que es despedida de manera intempestiva que tiene discapacidad? ¿Qué pasa con una persona o una mujer lactante o una mujer embarazada? Entonces, aquí ya se refuerza el principio de protección al trabajador. Y podríamos decir que, en resumen, el contrato por tiempo indefinido constituye la expresión, yo diría, más clara de una relación laboral estable, donde el vínculo entre el empleador y el trabajador se mantiene en el tiempo, generando, como les decía, confianza, seguridad y evidentemente un desarrollo y posibilidad a un crecimiento laboral. Y es la forma que mejor se refleja los valores del derecho laboral per se, mediante la estabilidad, la justicia social y también diría yo la dignidad al trabajo humano. Entonces, el contrato indefinido creo que es aquel que nosotros más lo conocemos dentro de nuestro país. Pero tenemos aquí algunas características un poco más detalladas. La primera, que es sin límite de tiempo. La segunda, que es, tiene
una característica de tener un registro obligatorio, y por otro lado, la protección especial. Continuemos con la lectura, por favor, María Paula. Ya. Contrato indefinido, la relación laboral estable. Uno sin límite de tiempo. Es el tipo de contrato más común en Ecuador, estableciendo una relación laboral permanente entre empleador y trabajador. 2. Registro obligatorio. Debe ser registrado ante el Ministerio del Trabajo en el plazo establecido por la ley. 3. Protección especial. Ofrece la mayor protección legal en casos de terminación, garantizando estabilidad laboral. Bien, entonces, estas características del contrato por tiempo indefinido representan ya una serie de lineamientos que logran distinguir de las demás modalidades contractuales, que reflejan evidentemente su naturaleza de relación laboral estable. Entonces, cuando nosotros hablamos de que es sin límite de tiempo, está más que claro, no tiene una fecha de finalización preestablecida y se mantiene vigente mientras el trabajador continúe prestando sus servicios y el empleador evidentemente requiera de ellos. Y solo puede darse por terminado por las causas que les mencionaba, que sean justificados o por voluntad de las partes. Por otro lado, hablamos del registro obligatorio. Evidentemente, todo contrato por tiempo indefinido debe registrarse en el Sistema Único de Trabajo del Ministerio de Trabajo, y este registro garantiza la formalidad de la relación y permite que al Estado poder supervisar el cumplimiento de los derechos laborales. Entonces, no registrar el contrato puede generar evidentemente sanciones para el empleador y presumirse la existencia de una relación desde el inicio, desde una fecha que de alguna forma no se estableció debido a la falta de registro. Y finalmente, la protección especial, principalmente la protección especial al trabajador. El trabajador con contrato indefinido goza de una protección reforzada frente a un despido. Por ejemplo, si el empleador decide terminar la relación sin una causa legal, deberá pagar la indemnización por despido intempestivo, además de liquidar todos los beneficios que sean correspondientes. Hablamos, por ejemplo, del pago de vacaciones, y esta protección, como ya lo mencionaba, busca garantizar la estabilidad laboral mediante el principio fundamental del derecho al trabajo. Pero no todo es positivo, existen tanto ventajas como desventajas. Entonces vamos a estudiar algunas que son las más representativas dentro del ámbito laboral. Continuemos, por favor, Ángela. Ventajas y desventajas del contrato indefinido. Ventajas: estabilidad económica y emocional para el trabajador. Menor rotación de personal. Atracción de talento comprometido. Mayor lealtad organizacional. Desventajas: menor flexibilidad para la empresa. Costos fijos elevados. Compromiso a largo plazo y procedimientos complejos para la determinación. Exacto. Entonces, en este sentido, hablamos, por ejemplo, de algunas otras formas adicionales que se configuran como ventajas. Por ejemplo, la estabilidad laboral, evidentemente. El trabajador cuenta con una seguridad de mantener su empleo mientras cumpla con sus obligaciones, lo que brinda una tranquilidad económica y una proyección a largo plazo. Recordemos que aquí no únicamente hablamos de una estabilidad monetaria, sino también una estabilidad, yo diría mental incluso, porque claro, imagínense aquellas personas que tienen familia, tienen cargas familiares, lo que pasó justamente de manera reciente con el despido de los funcionarios públicos, de alguna forma de la noche a la mañana. Entonces, es importante tomar en cuenta estos factores también. Por otro lado, el acceso, yo creería, pleno a los derechos laborales. ¿En qué sentido? Bajo esta modalidad, el trabajador goza de todos los beneficios reconocidos por la ley: afiliación al IES, vacaciones, décimos, fondos de reserva, las utilidades, entre otros, dependiendo del caso de cada uno de los individuos. Protección frente al despido. Evidentemente, si el empleador termina el contrato sin una causa legal, el trabajador tiene derecho a recibir una indemnización por despido intempestivo, lo que refuerza pues su estabilidad. Y por otro lado, el fomento a la fidelidad y a la productividad. Al tener un vínculo duradero, se fortalece evidentemente la relación de confianza entre las partes. Entonces, esto suele traducirse en un mayor compromiso, en mayor eficiencia y en sentido de pertenencia de la institución o de la empresa para la que trabaja. Yo he visto en muchos casos personas que trabajan años en una misma institución, una misma empresa, y mantienen de verdad este sentido de pertenencia. Ahora bien, ¿cuáles serían las desventajas? De alguna forma se configura una rigidez para el empleador. ¿En qué sentido?
que la legislación de alguna forma limita las causales de limitación, lo que puede dificultar la desvinculación de personal cuando cambian las condiciones económicas o productivas de la empresa. ¿Qué pasó, por ejemplo, en pandemia? Muchas personas se quedaron sin trabajo debido a la falta de ingresos para los empleadores. Entonces, a partir de eso, de alguna forma la legislación limitó, a pesar de que existieron, eh, ¿cómo se llama esto? Excepciones, de alguna forma limitaba las causales de terminación. Hablamos, por ejemplo, de costos laborales más altos. El empleador debe asumir cargas sociales y posibles indemnizaciones, lo que evidentemente incrementa los costos de mantener una persona a largo plazo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona que se jubila, eh, al menos aquellas que trabajan en instituciones privadas? Se jubila patronalmente. Es una, eh, es un pago bastante elevado, dependiendo de los años de trabajo, que debe pagar el empleador. Por otro lado, podríamos establecer menor flexibilidad en la gestión de talento humano. ¿En qué sentido? Este tipo de contrato no siempre se adapta a actividades temporales o estacionales. Entonces, esto obliga a las empresas a planificar de una forma mucho más cuidadosa su personal permanentemente y eso evidentemente incurre en gastos de recursos. Por ejemplo, capacitación, no sé, de la plataforma institucional, capacitación de Teams, capacitación de todo lo que requiera la empresa y eso involucra recursos. Y finalmente yo diría también la dependencia del trabajador. ¿En qué sentido? En algunos casos la estabilidad puede generar una sensación de conformismo. ¿En qué sentido? O quizás ya la falta de un incentivo para mejorar el desempeño o buscar un crecimiento profesional. Porque una persona cuando de alguna forma está trabajando de manera permanente en lo mismo, de una forma automatizada, y tiene como esta estabilidad, tiene asegurado su trabajo, de alguna forma puede disminuir su responsabilidad frente a sus actividades. Entonces, por eso es importante de que se pueda representar ya un equilibrio entre la protección del trabajador y la responsabilidad del empleador, siendo evidentemente la modalidad que mejor refleja los principios de una seguridad jurídica y de una estabilidad laboral que inspiran ya al derecho del trabajo en Ecuador. Sí, doctora, Entonces, no sé si puedo intervenir. ¿cómo está, doctor? Dígame. ¿Cómo está? Buenas noches. Solo quería ratificar lo que usted dice de los empleados, porque también soy empleador, cada 3 o 4 meses empiezan a bajar su productividad. Cada tres o Exacto. cuatro meses toca darles cursos de motivacionales o actividades o una reunión dura que uno tiene que portarse un poco duro para que el trabajador vuelva a su estándar de trabajo, que sí lo hacen normalmente. Y por otro lado, le estaba viendo, doctora, el Código de Trabajo realmente protege mucho más al trabajador que al mismo empleador. Por eso le da muchas facultades en los trabajos informales, especialmente que con una declaración juramentada puede determinar desde cuándo y cuánto le estaban pagando. Entonces, el Código de Trabajo, más que ser equilibrado, yo creo que lo protege bastante los derechos del trabajador. No sé qué criterio tenga usted. Exactamente, comparto totalmente y era una de las desventajas que les acababa de compartir, en el sentido de que de manera real el empleador tiene muchas desventajas legales frente al trabajador. Y eso es algo que lo hemos palpado durante años y no se ha dado aún esta reforma, por ejemplo, para que sea equitativo, para que exista una paridad de derechos laborales. Y aquí yo voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, valga la redundancia, con las personas que son trabajadoras del hogar o aquellas personas que brindan este servicio doméstico? Hay un montón de casos que nosotros justamente presenciamos, me parece que fue unos 3 meses, en algo personal de una compañera de trabajo. La chica que ella había contratado para su casa, les pongo un ejemplo, ella ganaba $800 y su esposo ganaba $1000, entre los dos 1800. Dos hijas a las cuales tenían que pagar educación, alimentación, alquiler de la casa y todo lo que involucra eso. Contratan a una persona a medio tiempo para que les acompañe en los quehaceres de la casa y demás. Y bueno, pasó como aproximadamente un año y esta persona entran en este conflicto, en este litigio como tal, del incumplimiento supuestamente de pagos o del incumplimiento de que no le habían asegurado. Pero mi compañera me contaba que ella no le había asegurado porque la chica que trabajaba en su casa le había pedido que por favor le paguen ese dinero y que no le descuente.
Entonces, es una figura muy típica en este tipo de relación laboral. Y claro, mi compañera, pues con el afán de ayudarle y todo lo demás, le pagaba en efectivo. Y aparte, que la señora le decía que ella tiene pues maltrato en la casa, que el esposo le quite el dinero y bueno, ahí un show. Entonces, ella por mejor hacerlo le pagaba en efectivo, para no transferirle, que no le llegaba al esposo porque era el único que tenía la cuenta y demás. Pasa un tiempo, pasó el año y ella realiza pues un acto que moralmente pues no es correcto contra el empleador. Entonces, a la final, mi compañera perdió el caso, perdió el juicio y tocó indemnizarle como con $7,000. Entonces, ahí yo digo, y hay un montón de figuras adicionales que no dan esta igualdad o esta paridad de derechos a los empleadores y a los trabajadores. Entonces, hay también casos, y yo les cuento también de otra realidad. Un compañero de mi universidad, del doctorado, él trabaja, me contaba, trabaja en una empresa privada de materiales de construcción, algo así. Y él es de Ecuador igual. Entonces, dentro del trabajo, recibía las utilidades, digamos. La empresa facturaba 2 millones anuales y las utilidades eran de 2,000, 4,000, entre esa variación. Y desde el año anterior, él recibía $72. $72, el 2023 recibió como $81. Entonces, si nosotros vemos, hay diferentes realidades tanto para el empleador como para el trabajador. Sin embargo, dependiendo, pues, cuáles son también el tipo de defensa que cada persona tiene en cada uno de los casos, de manera general, yo estoy muy de acuerdo que no existe una igualdad ni para el trabajador y para el empleador, porque sí, generalmente es el trabajador el que tiene las de ganar. Entonces, es algo súper interesante. Justo ahora se está tratando dentro de la Asamblea una posible reforma que propuso incluso un asambleísta de Loja para dar incluso mayor protección a las trabajadoras, más de la que ya hay. Entonces, claro, existe este litigio de que es correcto, de que no es correcto. Nosotros yo trabajo acá también en Universidad de Hemisferios. Dentro de Universidad de Hemisferios tenemos la Escuela de Derecho Laboral y Seguridad Social. Entonces, ahí se está haciendo el análisis para emitirlo a la Asamblea y que de alguna forma se pueda tomar en cuenta la necesidad de ambas partes. Ahora se está desarrollando, pues yo en la siguiente clase ojalá tenga alguna respuesta para contarles cómo ha ido avanzando pues esto. Bien, quizás alguna otra pregunta, ¿no? Bueno, entonces continuamos con el contrato por obra o servicio determinado. Antes de leer, ¿qué sabemos de este contrato por obra? Ya su nombre lo dice. ¿Qué será un contrato por obra, Estefanía? Dejan las cámaras apagadas. Alexis, ¿qué será un contrato por obra? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Un contrato por obra, algún tipo de trabajo específico que hay que realizar y terminado el trabajo específico se terminaría el contrato y la relación laboral. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a continuar con la lectura para ir conociendo cuál es la diferencia con el contrato indefinido. En este caso, como su nombre lo dice, contrato por obra o por servicio determinado. Continuemos con la lectura, por favor, María Paula. Ya. Contrato por obra o por servicio determinado. Se utiliza exclusivamente para tareas específicas dentro del giro del negocio, con una duración limitada y vinculada directamente a la conclusión de la obra o servicio contratado. Ejemplo 1. Construcción. Construcción de un edificio residencial o infraestructura pública específica con fecha estimada de finalización. Ejemplo 2. Tecnología. Desarrollo de un software personalizado o implementación de un sistema informático para un cliente específico. El contrato finaliza automáticamente al concluir la obra o servicio sin necesidad de notificación previa ni indemnización adicional.
Perfecto, entonces como nosotros podemos ver en la imagen, generalmente esto se usa para construcción. Entonces, el contrato por obra o tiempo determinado es una modalidad laboral que se utiliza cuando la prestación de servicio tiene un objetivo específico o una duración limitada. Entonces, a diferencia del contrato por tiempo indefinido, este contrato por obra finaliza automáticamente al concluir, evidentemente, la obra, proyecto o un plazo establecido, sin que sea necesario un despido formal. Este contrato es útil en actividades que tienen esta característica de ser temporales. Hablamos, por ejemplo, temporales, estacionales o actividades puntuales, como la construcción de un proyecto, campañas de ventas, eventos específicos o trabajos por temporadas. Hablamos, por ejemplo, una persona le contrata a otra para que le acompañe durante la temporada de Navidad. Entonces, la legislación ecuatoriana permite, evidentemente, esta modalidad siempre que la duración del contrato no supere los límites legales establecidos y que se especifique claramente que en el contrato el objeto o la obra que justifica la relación laboral va a tener un determinado tiempo. Entonces, si nosotros ya hablamos a nivel formal, el contrato por obra o tiempo determinado debe cumplir con los mismos requisitos esenciales que cualquier contrato laboral. Hablamos, por ejemplo, identificación de las partes, descripción de las funciones, la remuneración, cuál va a ser la jornada de trabajo y, evidentemente, cuáles son los derechos y obligaciones. Y además, es obligatorio también su registro ante el Ministerio de Trabajo, lo que garantiza igualmente una protección de los derechos laborales del trabajador durante la vigencia del contrato. Y ya hablando en términos de derechos, el trabajador bajo esta modalidad goza de beneficios proporcionales, como vacaciones, décimos y afiliación al IES. Entonces, es importante tomar en cuenta de que en este contrato también existen los beneficios de ley, calculados evidentemente de acuerdo al tiempo que sea efectivamente laborable. Sin embargo, no cuenta con una misma estabilidad que el contrato indefinido, evidentemente, ya que la relación laboral pues termina al concluir la obra. Y aquí podríamos decir ya en síntesis que el contrato por obra o tiempo determinado es ideal para necesidades laborales temporales, permitiendo ya una flexibilidad al empleador, pero al mismo tiempo requiere que se respeten los derechos fundamentales del trabajador durante la relación que exista. Y esta modalidad yo diría que sí refleja un equilibrio entre la eficiencia empresarial y la protección laboral dentro de un marco legal ecuatoriano. No sé si alguien aquí, por ejemplo, trabaja con contrato por obra. A ver, si yo le Perdón, consulto, a ver, ¿yo diga. puedo? Sí. Yo, un tiempo que estuve vinculada a la universidad, tenía este contrato por servicio determinado. Duraba mientras duraba el ciclo universitario, tenía derecho al seguro y pasado el año inclusive a fondos de reserva. Esa fue mi experiencia con este tipo de contrato. Ah, perfecto, Carla. Eso es algo súper bueno en realidad. Yo les cuento que es chistoso. Por ejemplo, en, en diferentes universidades van cambiando los tipos de contratos. Yo terminé recién de dar Derecho Laboral en la maestría de Derecho Laboral de la Universidad Nacional y el contrato era totalmente distinto al que me enviaron de UTPL. Y el contrato que tengo en hemisferios también es otra cosa totalmente diferente. Entonces, si nosotros vemos, siempre estos contratos van a variar acorde a los reglamentos, diría yo, a la normativa que tiene cada institución y por ende cada empleador. Bien. Y continuamos con el contrato eventual y temporal. En este caso, ¿cuál será la diferencia con el contrato por obra? Sigamos, por favor, Franklin Barroso. A ver, contrato eventual y temporal. Contrato eventual. Diseñado para cubrir necesidades imprevistas, emergencias operativas o picos extraordinarios de trabajo que no pueden anticiparse. Ideal para situaciones inesperadas que requieran personal adicional de forma inmediata y por periodo ilimitado. Perfecto. Contra- Siga, contrato, siga, por favor. contrato temporal, establecido para actividades como, a ver, con duración definida y previsible, como temporadas agrícolas, turísticas o campañas comerciales específicas. Permite planificación estratégica y adaptación anticipada a la demanda variable del mercado.
Bien. A ver, entonces tenemos contrato eventual o contrato ocasional. El contrato eventual, también llamado como contrato ocasional, es una modalidad laboral utilizada para cubrir necesidades, como su nombre lo dice, temporales e imprevistas de la empresa. A diferencia del contrato, por ejemplo, de tiempo indefinido, este tipo de vínculo tiene un plazo corto y específico de carácter emergente, determinando evidentemente la duración de la situación eventual que origina. Este contrato se aplica, por ejemplo, cuando se requiere personal adicional por aumento temporal de trabajo, por proyectos puntuales, por reemplazo de un trabajador ausente o necesidades estacionales. Y la finalidad es atender una necesidad concreta sin comprometer a la empresa de un vínculo laboral prolongado. Ya hablando de una formalidad, formalmente el contrato eventual debe ser escrito y registrado también ante el Ministerio de Trabajo, indicando claramente la causa eventual que motiva a la contratación y a la duración corta del vínculo. Entonces, aunque su plazo es limitado, el trabajador mantiene también los derechos laborales proporcionales, como lo mismo, remuneración, aporte al IES, vacaciones, calculado evidentemente el tiempo que esté laborando dentro de la empresa. Y una característica importante es que no genera, evidentemente, una estabilidad laboral, ya que la relación, igualmente al contrato anterior que vimos, finaliza automáticamente al momento de concluir la emergencia, por lo cual le contrataron a una persona. No obstante, aquí hay una característica: si el contrato se renueva de manera continua o de alguna forma encubre un vínculo permanente, puede ser considerado por la autoridad laboral como un contrato por tiempo indefinido. No podemos estar, no sé, le contrato 3 meses, después 3 meses más, 3 meses más, 3 meses más, y se convierte en algo consecutivo. Entonces, eso ya puede considerarse por el Ministerio de Trabajo como un contrato indefinido, aplicando también todos los derechos y protecciones correspondientes al trabajador. Entonces, yo sí considero este tipo de contrato como una herramienta útil para atender situaciones temporales específicas, brindando, por ejemplo, flexibilidad a las empresas, pero siempre garantizando la protección proporcional de los derechos de los trabajadores. Ahora bien, ¿qué pasa con el contrato temporal? El contrato temporal es una modalidad laboral utilizada cuando la prestación de servicios está prevista por un periodo de tiempo específico previamente acordado por el empleador y el trabajador. Entonces, esto permite a la empresa cubrir necesidades laborales concretas, pero en determinadas áreas, como proyectos que sean académicos, como reemplazos de personal. Y aquí algo interesante que de alguna forma tiene esta misma característica con el contrato eventual, es que finaliza una vez que se ha concluido con las actividades encomendadas, sin necesidad de que sea un despido formal. No hay una notificación, no hay un correo, simplemente sabemos, por ejemplo, de que el 31 de octubre se acaba mi contrato y finalizó. Y su duración también debe estar estipulada en el contrato y no puede ser utilizado para evadir la estabilidad que otorga un contrato indefinido, de acuerdo también con el principio de primacía de la realidad. Entonces, el contrato temporal también debe ser registrado en el Ministerio de Trabajo, y durante su vigencia también se deben cumplir con las obligaciones per se. Y es afiliación, remuneración justa. Entonces, esto también permite a una empresa dar una estabilidad a corto plazo. Quizás tenemos alguna duda de los contratos que hemos revisado hasta ahora. Le consulto, tenga la bondad, con respecto a los contratos que estamos revisando. Si bien nosotros en la empresa eh, tenemos que cumplir con lo que dice el Ministerio de Trabajo respecto a se tiene que hacer un estudio de seguridad. Digamos que se contrató temporalmente a una persona a partir de marzo y termina en junio, pero mientras tanto el estudio de seguridad ya se hizo con los empleados de planta que están fijos. ¿Qué problema pudiera yo tener en lo posterior en el caso si se suscitara algún accidente o alguna situación que ellos no estuvieron contemplados dentro de este estudio de la ley de seguridad? Bien, usted me habla del estudio que hace todas las empresas de salud y seguridad ocupacional de los empleados. Sí, Recordemos que esta figura únicamente rige para aquellos trabajadores que son de planta. Si nosotros recordamos, justamente ahora les acababa de decir, el tema de seguridad ocupacional es para aquellas personas que ya forman parte de la institución dentro de nómina, no para aquellos que son contratados temporalmente, ni eventualmente, ni por obra.
Ellos no, porque únicamente configuran este derecho seguridad social, remuneración justa, pago de décimos y en caso de que configure, pago de vacaciones. Pero no va ningún tipo de trabajador que no esté dentro de nómina en este estudio de seguridad y salud ocupacional, porque evidentemente eso surge a partir del año. Les cuento, no sé si en sus empresas donde trabajan, algunas la aplican, otras no, dependiendo del número de trabajadores, pero anualmente, únicamente para los trabajadores de nómina, se realiza el estudio o la evaluación de seguridad ocupacional. Entonces, solamente para los que son de planta, María Elena. Para aquellos que no son, evidentemente no figura dentro de este ámbito de protección. Ahora bien, ¿qué pasa? Por ejemplo, si existe algún tipo de accidente en el desarrollo de sus actividades, tiene que estar dentro de la cobertura del IES. Entonces, para eso es el tema de la afiliación al IES en absolutamente todo tipo de contrato que ustedes registren ante el Ministerio de Trabajo. No seguridad ocupacional, pero sí dentro del IES. Entonces, esa es la diferencia que se involucra en estos casos. Muy amable, gracias. Perfecto. ¿Tal vez alguna otra consulta? Bien. A ver, continuamos entonces con el contrato de jornada parcial permanente. Sigamos, por favor, Milena. Sí. Características. Para trabajadores que laboran menos de 30 horas semanales manteniendo una relación laboral estable, pero con horario reducido. Perfil ideal. Ideal para estudiantes universitarios o personas que combinan empleo formal con otras actividades educativas, familiares o emprendimientos. Beneficios. Todos los beneficios laborales son proporcionales según las horas efectivamente trabajadas, garantizando equidad y protección legal. Bien. Este contrato en realidad, no sé si ustedes han escuchado, no es tan utilizado porque hay otras figuras que de alguna forma permiten el ahorro de la remuneración, porque este ya es un poco más formal, por así decirlo. El contrato de jornada parcial permanente es una modalidad laboral en la que el trabajador presta sus servicios de forma continua y estable, pero con una jornada de trabajo inferior a la jornada ordinaria completa establecida por ley. Hablamos de que es menos de 40 horas semanales según el Código de Trabajo ecuatoriano. Entonces, esta modalidad permite a las empresas, yo diría, adaptar la carga laboral a sus necesidades sin perder la continuidad y la estabilidad del vínculo con el trabajador. Hablamos, por ejemplo, de que los empleados que elaboran bajo esta modalidad cuentan con un vínculo permanente, disfrutando evidentemente de la seguridad y los derechos de un contrato indefinido, pero ajustando proporcionalmente a las horas trabajadas. ¿Sí? ¿Ya? Entonces es algo similar al contrato indefinido, pero se calcula la reducción de horas y por ende la reducción de salario. Este contrato también debe ser formalizado por escrito y registrado ante el Ministerio de Trabajo, indicando la jornada acordada, cuáles son las condiciones laborales. Durante su vigencia, el trabajador tiene derecho a pagar la remuneración proporcional. Igualmente, el aporte al IES debe ser proporcional, las vacaciones, los décimos, según el tiempo que sea efectivamente laborado. En cuanto a la protección laboral, yo diría que este contrato de jornada parcial permanente goza de alguna forma de las mismas garantías que un contrato de tiempo indefinido, incluyendo, por ejemplo, la estabilidad, la protección frente al despido injustificado. Yo tenía una compañera en Loja que ella trabajaba justamente con el contrato de jornada parcial permanente. ¿Por qué? Ella entró a la universidad con un contrato indefinido, pasó el tiempo de prueba, se quedó, iba como 10 años, me parece, pero la pusieron de tutora para su mamá, que era una persona con discapacidad. Entonces, dentro de eso, el Código de Trabajo permite que las personas que son tutoras puedan reducir su jornada laboral. Entonces, ella trabajaba, por ejemplo, 6 horas diarias. Ya no trabajaba a las 8, pero mantenía su contrato indefinido, mantenía el seguro y evidentemente aquí se hizo un acuerdo. O bien recuperaba estas horas mediante teletrabajo en su casa para no perder el sueldo completo, o bien se le reducía el proporcional del tiempo únicamente trabajado. Entonces, ella seguía manteniendo evidentemente su estabilidad laboral, todos los beneficios de ley, pero es un contrato que generalmente no se lo utiliza mucho. Incluso aquí, esto sirve para las personas con discapacidad. Cuando tienen, por ejemplo,
terapias médicas, tienen rehabilitación, aquellas personas incluso que yo les comentaba con la última ley que aprobó la Asamblea, la estabilidad laboral para personas con enfermedades huérfanas, catastróficas, enfermedades raras, tienen la posibilidad de aplicar a este contrato de jornada parcial permanente. Evidentemente involucra un proceso. Hablamos, por ejemplo, de que se debe hacer una evaluación con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Trabajo, con médicos ocupacionales de la institución, pero es utilizado generalmente para aquellas personas que ya tienen este contrato indefinido y quieren cambiar la figura de este. Ahora bien, este contrato, bueno, ya estamos en la hora, vamos a tener 10 minutos para que tomen agua, que se levanten, se desperecen. Entonces, regresamos a la sala a las 7:40. Listo.
Bien, vamos entonces a continuar. Nos corresponde ahora analizar un poco de cuál es el contrato de aprendizaje. Continuemos, por favor, con Juan Carlos. Juan Carlos no está. Profe, buenas noches, perdón. Perfecto, Bueno, ahorita acabo de sentarme. listo. El contrato de aprendizaje, dirigido específicamente a jóvenes que buscan formación práctica profesional en el área específica, combinando experiencia laboral con desarrollo de competencias. Uno, combina trabajo y capacitación, integra tareas productivas con programas estructurados de aprendizaje teórico práctico. Dos, desarrollo de talento. Beneficia a empresas que invierten estratégicamente en el desarrollo de talento joven para fortalecer sus equipos futuros. 3. Inserción laboral. Facilita la transición de la formación académica al mundo profesional con experiencia certificada. Perfecto, Juan Carlos, gracias. Entonces, generalmente este contrato se utiliza cuando los estudiantes van a ir, por ejemplo, de pasantías o de prácticas preprofesionales. El contrato de aprendizaje es una modalidad especial, se reconoce como una modalidad especial del derecho laboral, evidentemente dentro de nuestro país, diseñado para facilitar la formación práctica de los jóvenes, que se encuentran en una etapa de educación o de capacitación técnica y que desean incorporarse en el mundo laboral. Entonces, aquí su objetivo principal es combinar la formación teórica con la experiencia práctica. Hablamos, por ejemplo, cuando uno estudia. En mi caso, yo hice pasantías en el registro de la propiedad. Un contador lo hará en el colegio de contadores. Entonces, van combinando la formación teórica con experiencia práctica, permitiendo de esta manera el aprendizaje para poder desarrollar competencias profesionales mientras recibe una orientación y una supervisión. Este contrato se caracteriza por ser evidentemente temporal y generalmente limitado al periodo de aprendizaje pactado en el acuerdo de las partes. Generalmente las universidades tienen este departamento de vinculación que se encargan de este contrato per se y tiene principalmente una finalidad formativa. A diferencia de otros contratos, la relación no busca únicamente la prestación de servicios, sino que se centra en poder capacitar al estudiante o al joven para su futura inserción laboral. Entonces, aquí hay algunos lineamientos, como por ejemplo aquellos que menciona el Código del Trabajo y los programas de formación reconocidos por el Estado. Algo interesante de este contrato es que debe ser escrito y también registrado ante el Ministerio de Trabajo, especificando el programa de formación, la duración del contrato, la remuneración en caso de que aplique, generalmente es $150, y las obligaciones que tiene el aprendiz y el empleador. Entonces, durante este periodo, el estudiante puede recibir una remuneración proporcional, aunque en algunos casos, pues la contraprestación económica puede ser simbólica, generalmente simbólica, dependiendo de la normativa y de los convenios de formación. Hablamos, por ejemplo, de que por el mismo hecho de que se encuentran estudiando, no tienen la disponibilidad de tiempo completo. Entonces, entre sus ventajas, el contrato de aprendizaje permite a los jóvenes adquirir experiencia práctica y generar vínculos con el sector productivo y a partir de esto facilitar su futura empleabilidad. Entonces, para los empleadores, evidentemente representa una oportunidad de formar talento a la medida de sus capacidades o de sus necesidades y contribuir al desarrollo profesional de la juventud. Entonces, es un instrumento que de alguna forma equilibra la formación y la práctica laboral, fomentando de esta forma la capacitación de nuevos trabajadores, la inserción laboral de jóvenes, garantizando una seguridad dentro del marco jurídico legal, tanto para el aprendiz como para la empresa que contrata. Bien, y tenemos aquí ya el contrato especial emergente. Le pregunto, Freddy, ¿usted ha escuchado sobre el contrato especial emergente? ¿Tiene alguna idea de qué es? ¿Le leo o le doy mi concepto? Un concepto, si usted ha escuchado. Bueno, en ese caso podemos asimilarlo con otro tipo de contratos que se han venido ya prácticamente mencionando. En ese sentido vamos a hacer referencia
como mismo la palabra lo manifiesta, que es un contrato emergente en el sentido de que cuando la ocasión amerite, necesariamente si se necesite realizar este tipo de contratos, podemos tomar como ejemplo lo que pasó en la pandemia, que se necesitaron contratos emergentes de los servicios médicos, de los doctores y ese tipo de especializaciones. Se les dio cierta estabilidad, pero eso obviamente fue solamente por el momento de la emergencia y de ahí prácticamente se culminó con esa situación. ¿Eso podríamos tomarlo como un contrato emergente? Exactamente. Entonces, vamos a continuar con la lectura, por favor, Fabiola. Listo, buenas noches. Contrato especial emergente, creado específicamente para situaciones excepcionales de crisis, como emergencias sanitarias, desastres naturales o recesiones económicas que amenazan la estabilidad del empleo. Protección dual. Permite condiciones especiales temporales diseñadas para proteger simultáneamente el empleo de trabajadores y la viabilidad operativa de las empresas. Caso COVID-19. El ejemplo más reciente son los contratos post-pandemia que permitieron mantener fuentes de empleo durante la crisis sanitaria global. Exacto. Entonces, aquí como su nombre lo dice, el contrato especial emergente es una modalidad laboral de carácter temporal y excepcional, que fue diseñada para poder atender situaciones extraordinarias o situaciones imprevistas que requieren una incorporación inmediata del personal en una empresa o en una institución. Entonces, su regulación permite cubrir necesidades urgentes sin comprometer la continuidad laboral más allá del evento que lo justifica. Entonces, se caracteriza por tener una duración limitada, una duración vinculada directamente a la emergencia que se requiera, las personas que se requiera, o a una situación especial que la origina. Puede aplicarse, por ejemplo, en casos de desastres naturales, como lo acabaron de leer, en proyectos críticos, en proyectos quizás de crisis, en actividades que requieran quizás un esfuerzo inmediato del personal. El contrato emergente también debe ser formalizado por escrito y registrado ante el Ministerio de Trabajo, indicando claramente la causa que motiva la contratación y el plazo previsto. Aquí, durante su vigencia, el trabajador mantiene los mismos derechos laborales básicos: la remuneración, aportarías, beneficios proporcionales y, evidentemente, el pago justo de su remuneración. A diferencia de otras modalidades temporales, el contrato emergente no genera ningún tipo de estabilidad laboral ni derecho a una indemnización al finalizar el mismo. Entonces, salvo evidentemente que se pruebe que la relación se prolongó más allá de lo justificado o que quizás hubo algún fraude en su uso. Entonces, esto permite a las empresas o a los organismos públicos, por ejemplo, responder de alguna manera con inmediatez a posibles situaciones extraordinarias, mientras se protege de manera proporcional a los trabajadores involucrados. Entonces, combina, por ejemplo, este contrato flexibilidad, rapidez, evidentemente legalidad, ofreciendo un marco en que nos faculta a cubrir necesidades urgentes sin comprometer los principios de protección del derecho laboral. Entonces, esta figura se empezó a utilizar bastante a partir, pues, del surgimiento o de la pandemia del COVID-19, porque como ustedes saben, hubo un sinnúmero de eventos que no eran esperados, entonces por ende, trabajos que tampoco eran esperados y que ya se convertían en emergentes. Ahora, dentro de nuestro país, se han configurado también nuevos contratos sectoriales, nuevos contratos laborales acorde al sector. Dígame, Rafaela. Yo tengo una duda porque no me queda claro el emergente en la actualidad. Dado que tuvo algunos temas y modificaciones, entiendo su origen y que es justamente para situaciones emergentes, por decirlo así, pero en la actualidad hay lugares que todavía aplican este contrato y ya no estamos en una situación de COVID o pandemia o así, entonces no me queda claro cómo se está aplicando en la actualidad. Me acuerdo que cuando se aprobó la ley en COVID-19, por resumirla, me acuerdo que en su momento se decía que claro que el contrato tenía máximo un año y podías renovarlo un año más, pero bueno, ya han pasado 5 años, entonces no me queda muy bien cómo está ahorita, porque si no estoy mal, se reformó, no sé si incluso se declaró una inconstitucionalidad o algo, pero sé que se modificó el cómo se está usando este contrato, entonces no sé si en la actualidad ya es más estricto, por decirlo así, que solo lo usen en situaciones excepcionales, en pandemias, eso, o sigue la gente utilizando este contrato por lo que tiene o tenía, porque eso es lo que no tengo claro, tenía este periodo máximo de un año y que se podía renovar hasta un año más. Perfecto, Rafaela. Excelente pregunta.
Exacto. Actualmente el contrato especial emergente en Ecuador sigue vigente, pero con importantes modificaciones que evidentemente limitan su uso y establecen nuevas obligaciones para los empleadores. Estas modificaciones fueron introducidas por la Corte Constitucional, si no estoy mal, en la sentencia 4920, publicada en marzo de este año, me parece que fue. Entonces, ¿cuáles son las características de este contrato que se establece actualmente en nuestro país? Sigue manteniéndose que puede celebrarse por un plazo de hasta un año, renovable una sola vez por un mismo periodo. Por otro lado, existió un tipo de justificación que emitió la Corte que debe suscribirse para asegurar la sostenibilidad de la producción y fuentes de ingreso en situaciones emergentes, como por ejemplo nuevas inversiones, líneas de negocio, ampliaciones de sucursales de una empresa, cambio en el giro del negocio o quizás hablamos de incremento en la producción de bienes y servicios. En cuanto a la jornada laboral, hablamos de que puede pactarse para jornadas ya sea completas o jornadas parciales, que sean mínimo 20 horas semanales. Y también se establecía una cláusula de terminación unilateral. Hablamos de que existía ya la posibilidad de que el empleador termine el contrato unilateralmente sin indemnización. Entonces, a pesar de todas estas características, esto fue declarado evidentemente inconstitucional. Ahora, si el empleador decide finalizar el contrato antes del plazo acordado, debe pagar la indemnización por despido intempestivo y otros beneficios que son legales, evidentemente, acorde al contrato firmado. Ahora, si la relación continúa después del periodo del contrato especial emergente, se considera que ha existido ya un contrato por tiempo indefinido desde el inicio de la relación laboral. Hay algunas consideraciones importantes que se debe tomar como empleador. Hablamos, por ejemplo, que aunque el contrato especial emergente sigue siendo una herramienta válida para algunas situaciones temporales específicas, su uso ha sido restringido debido a las modificaciones legales. Hablamos de que los empleadores deben asegurarse de cumplir con los requisitos legales y evidentemente estar conscientes de las implicaciones en caso de terminación anticipada del contrato. En muchos casos, este contrato para sectores productivos suele ser una alternativa mucho más adecuada, ya que ofrece, por ejemplo, mayor flexibilidad y menores riesgos legales. Pero evidentemente la Corte lo declaró como inconstitucional. Algunas empresas lo siguen utilizando, pero ustedes saben que lamentablemente, pues en algunas instituciones se puede maquillar este y otros tipos de contrato. Hablamos de lo que yo les decía al inicio, el tema de facturación. Hay personas que yo conozco que trabajan facturando 3, 4 años cuando no debería ser así. Entonces, a la final es algo ya del poder de supremacía que tienen las empresas, no todas, evidentemente, pero sí, es inconstitucional, sin embargo, pues se lo sigue utilizando. ¿Tenemos tal vez alguna consulta adicional? Bien. Continuamos con, les comentaba, nuevos contratos sectoriales, turismo y agricultura. Ayúdeme con la lectura, María Paula, por favor. Doctora, perdón un ratito que le interrumpa. Yo Diga. tengo la bondad con respecto a los contratos anteriores que estaba sobre los estudiantes, perdón, o sea, los que estaban antes del contrato especial emergente, el contrato de, Contrato de aprendizaje. digamos, yo tengo un joven que tiene, que él está por salir de la UTPL, él va a ser abogado. He conversado con un colega para que vaya a hacer las prácticas de preprofesionales en lo que corresponde para que pueda completar la malla curricular. ¿Estos valores deben ser cancelados mismo por el profesional que le va a dar espacio a que él trabaje ahí haciendo las prácticas o no? Ya, justamente como yo les mencionaba, no es obligación pagar. El contrato de aprendizaje no siempre requiere un pago obligatorio, aunque puede incluirlo dependiendo del tipo de programa de formación y de acuerdo, y un acuerdo que exista entre el trabajador y el estudiante. Pero de manera legal no es obligatorio. Hoy en día algunas instituciones lo remuneran, otras no, pero si hablamos de manera legal, no es obligatorio. Entonces, hay diferentes posiciones. Hablamos, por ejemplo, de que las empresas dicen que les están haciendo un favor al recibir estudiantes porque van a aprender. Otras empresas que reconocen el esfuerzo, la inversión del tiempo. Sin embargo, si hablamos de obligatoriedad, no existe ninguna obligatoriedad de pago.
Igual vuelvo a tocar el tema, si en caso se suscitara algún accidente, no somos nosotros responsables solidarios o algo porque él asiste o ella asiste al lugar para aprender, ¿no? No, porque como les decía, en este caso el estudiante no consta dentro de nómina, no es una persona de planta, no es un trabajador de planta. Y al momento de que nosotros hablamos de que es un contrato de aprendizaje, no existe ningún vínculo de obligatoriedad de todas las, eh, los puntos que establece el Código Laboral. Entonces, claro, digamos que el estudiante tiene algún accidente. Lamentablemente no está afiliado, porque no tiene el empleador una obligatoriedad de afiliación. Entonces, en ese caso, pues incurriría netamente de manera personal o autónoma, pues para cada estudiante. Por otro lado, que le consulto, doctora, ¿habrá la posibilidad que usted nos haga conocer un ejemplo de un contrato como para de aprendizaje? Porque normalmente, bueno, uno se elabora los otros contratos que por norma legal lo dicen, ¿no? Los 90 días de prueba y luego viene el indefinido. Pero con relación a este tipo de contratos, no sé si tendrá algún formato o algo, pero Sí, 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 sí. O sea, un ejemplo de contrato de aprendizaje, ¿verdad? sí tenga la bondad. Claro que sí. Yo, si nos da el tiempo, les puedo proyectar uno que tengo justamente para el módulo que di, pero si no, les puedo compartir en la plataforma. Muy gentil, doctora. Gracias. Con gusto. Dígame, Carla, está con el micrófono apagado. Mil disculpas. En cuanto a, está vinculada a la pregunta de la compañera en cuanto a si puede haber un documento, un contrato para este tipo de contratos de aprendizaje, pero no entre el estudiante, podríamos decir, sino directamente, por ejemplo, entre un consultorio jurídico y la universidad, cuando se hacen las prácticas preprofesionales. Este Exacto. documento evitaría, a lo mejor, la preocupación que tenía nuestra compañera en cuanto a tener una relación directamente con el estudiante. ¿Así puede ser? Exactamente. Exactamente. Justo yo les comentaba en este tipo de contratos, yo en todas las universidades que he trabajado he visto que efectivamente hay un departamento de vinculación. Siempre hay el departamento de vinculación que se encarga de los convenios interinstitucionales, de enviar la nómina, de delegar a cada uno de los estudiantes a las diferentes áreas que le corresponde. Entonces, de alguna forma, el ente directamente responsable llegaría a ser la universidad conforme al cumplimiento de su malla curricular. Entonces, sí, es totalmente de acuerdo a lo que usted me comenta, Carla. Estoy yo, eh, bueno, trabajé también en el área administrativa de la universidad, entonces hacía todo este convenio de prácticas institucionales. Entonces, hablamos, por ejemplo, de que habían convenios con municipios, con instituciones públicas, instituciones privadas, algunas que se adjudicaban, consultorios jurídicos y demás. Entonces, hay el departamento de vinculación. Gracias. Con gusto. A ver, entonces, vamos a continuar con nuevos contratos sectoriales. Dígame, Roberto. Doctora, una consulta. Una consulta. ¿Qué relación hay o cómo se puede establecer entre la ley de pasantías del sector empresarial y el contrato de aprendizaje? ¿Por qué digo esto? Porque en la ley de pasantías del sector empresarial establece que se debe cancelar una remuneración, la tercera parte de un salario base unificado. En el contrato de aprendizaje usted nos dice que es opcional o también en la ley de pasantías puede ser opcional. Ya. Sí, algo muy interesante que usted menciona, Roberto, es la ley de pasantías. Efectivamente, esto se regula por la Ley Orgánica de Educación Superior. Entonces, aquí nosotros vamos a poder identificar qué es la ley de pasantías a diferencia del contrato de aprendizaje. La ley de pasantías per se regula la participación de los estudiantes de educación superior y técnica en programas de prácticas profesionales o preprofesionales, con el objetivo evidentemente de que adquieran experiencia práctica vinculada a su formación académica. Entonces, no se considera una relación laboral tradicional, sino un vínculo formativo. Ahora bien, si nosotros hablamos de un marco legal,
La pasantía está regulada principalmente por la Ley Orgánica de Educación Superior, que la conocemos como la LOES, y las normas del Ministerio de Trabajo. Entonces, aquí el Código del Trabajo establece que las pasantías no generan un contrato laboral completo, pero los estudiantes deben contar con un acuerdo formal entre la institución educativa, el empleador y el estudiante. Entonces, aquí ya se van defendiendo de alguna forma los derechos, responsabilidades y duración. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones o el tiempo de duración? Las pasantías, como ya lo hemos hablado, suele tener un tiempo limitado, normalmente de 3 hasta máximo 12 meses, dependiendo del plan académico. ¿Qué nos dice aquí en cuanto a la remuneración? Tiene que ver principalmente si es institución pública o privada. Recordemos que los fondos de las instituciones públicas ya están derivadas principalmente dentro de la nómina del personal o de la nueva contratación. Generalmente, quienes pagan son las instituciones privadas. Hablamos de que, por ejemplo, los pasantes no tienen derecho a la estabilidad laboral ni a una indemnización, pero sí a los beneficios proporcionales en caso de recibir remuneraciones, ¿ya? Incluso cuando hablamos del IES, existe una figura para los pasantes. Entonces, si hablamos, por ejemplo, y aquí hay algo interesante, hay que saber definir y diferenciar pasantías y prácticas preprofesionales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a la pasantía la regula la LOES o los acuerdos institucionales. Al contrato de aprendizaje lo regula el Código de Trabajo. La remuneración en pasantías es opcional y en el contrato perdón, no es opcional y en el contrato dependiendo de la institución y en el contrato de aprendizaje puede ser simbólica o de alguna forma proporcional dependiendo del programa. De manera general, los beneficios que posee cada una de las formas son similares. Sin embargo, yo he visto, por ejemplo, yo que hice mis pasantías, bueno, ya fue hace mucho tiempo también, pero igualmente mis alumnos, y yo les digo ya desde la práctica, mis alumnos, una de ellas que es mi tesista, que fue mi tesista, ella hacía sus pasantías en el municipio. Entonces, en el municipio no le pagaron, en el registro de la propiedad, en mi caso, no me pagaron. En donde más era, en una notaría tampoco pagaron y en otras sí. Entonces, depende también mucho del empleador y de la autonomía financiera. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, los pasantes que yo tengo ahora en Universidad de Hemisferios? Mis pasantes sí reciben una remuneración. Entonces, yo creería que depende mucho si es que es pública o privada. Sin embargo, la ley de pasantías lo establece que sí existe un porcentaje o una proporcionalidad que debería ser reconocido. Anteriormente no existía esa figura, ahora sí. A ver, quizás alguna pregunta adicional. Bien, vamos a continuar, por favor, con Milena, con la lectura. Modalidades contractuales especializadas y adaptadas a las necesidades específicas de sectores estratégicos claves para la economía ecuatoriana. Sector turismo. Contratos temporales flexibles diseñados específicamente para temporadas altas turísticas en Costa, Galápagos y Sierra. Permiten contratar personal calificado para periodos de alta demanda hotelera y gastronómica. Sector agricultura. Contratos estacionales específicos para cosechas de banano, cacao, flores y otros productos de exportación ecuatorianos, adaptados a los ciclos productivos agrícolas con flexibilidad en jornadas y duración. Perfecto. A ver, entonces nosotros tenemos aquí dos tipos de figuras o de nuevos contratos que se denominan como contratos sectoriales. Dentro de nuestro país, los contratos sectoriales son modalidades laborales un poco más específicas establecidas para ciertos sectores productivos con el objetivo de fomentar la contratación y formalización del empleo en áreas clave para la economía. Entonces, por eso yo les he puesto turismo y agricultura. Estas modalidades han sido implementadas mediante acuerdos ministeriales principalmente, emitidos evidentemente por el Ministerio de Trabajo en colaboración con actores del sector tanto público como del sector privado. Entonces, hay algunos tipos de contratos sectoriales vigentes. Hablamos que a partir, me parece, del año 2020, el Ministerio de Trabajo introdujo 4 nuevas modalidades contractuales. Contrato de emprendimiento, que es diseñado para apoyar a la creación de nuevas empresas, permitiendo ya una relación laboral flexible que facilite la contratación inicial del personal. Hablamos del contrato de control productivo,
que se orienta a mejorar la productividad, como su nombre lo dice, en sectores específicos, estableciendo metas y evaluaciones periódicas del desempeño laboral. Por otro lado, tenemos el contrato turístico y cultural, que es, como su nombre también lo dice, dirigido al sector turístico, cultural y creativo, con condiciones adaptadas a la estacionalidad y características de la industria, yo diría, mucho más artesanal. Y a partir de eso, el sector de la agricultura, que depende mucho del clima, por ejemplo. Hablamos de que son contratos estacionales, dependiendo de la necesidad de la empresa contratante. Y estas modalidades de alguna forma buscan adaptarse a las diferentes particularidades de cada sector, promoviendo evidentemente la formalización del empleo y el desarrollo económico. Con esto existen algunas consideraciones clave, como por ejemplo yo diría la formalización. Aquí es esencial que todos los contratos sectoriales sean formalizados por escrito y también son registrados ante el Ministerio de Trabajo para garantizar su validez y su cumplimiento de la normativa laboral. Hablamos de la renovación y de la terminación. Las condiciones de renovación o de terminación en estos contratos deben estar claramente específicas, obviamente, siguiendo las disposiciones legales aplicables y evitando también prácticas que de alguna forma puedan vulnerar los derechos de los trabajadores. Entonces, son los denominados como nuevos contratos sectoriales. Y tenemos de manera general ya algunos aspectos clave en los contratos laborales. Continuemos, por favor, Juan Carlos. Marco legal. Todos los contratos deben respetar rigurosamente el Código de Trabajo y las disposiciones del Ministerio de Trabajo. Derechos garantizados. Obligatorio, IES. Vacaciones anuales, décimos, terceros y cuarto. Fondos de reserva e indemnizaciones. Terminación legal. Despido sin causa justificada. Requieren indemnización legal y visto bueno del inspector de trabajo. Importante, el cumplimiento de obligaciones laborales puede resultar, el incumplimiento de obligaciones laborales puede resultar en sanciones económicas severas, demandas judiciales y daño reputacional para la empresa. Perfecto. Aquí hay algunos puntos importantes. Cuando nosotros hablamos ya del tema de legalidad, no sé si todos son abogados, creería que al menos la mayoría, si alguien tiene otra profesión, me lo indica para igual tener en claro y poder de alguna forma explicar que sea menos ambiguo. Pero la mayoría que somos abogados, cuando hablamos de la normativa o del marco legal, que evidentemente regula los contratos laborales en Ecuador, yo hablaría de 4 normas principales. Primero, que encabeza evidentemente la Constitución, que garantiza los derechos laborales fundamentales como la estabilidad, la remuneración justa, la igualdad y la no discriminación. Como segundo, el Código del Trabajo, que ya sabemos que es la norma principal que regula los derechos, obligaciones y modalidades de los contratos laborales. Por otro lado, yo establecería a los acuerdos ministeriales y a la normativa sectorial. Recuerdan que yo les había indicado, me parece, en la clase anterior, cómo que se me va a pegar esto, cómo se emitía un acuerdo ministerial. Entonces, dentro del ámbito del trabajo al menos, es muy común que se emitan diferentes acuerdos ministeriales. Entonces, cuando hablamos ya de acuerdos ministeriales y normativas sectoriales, son aquellas que regulan los contratos especiales como los emergentes, los sectoriales o los contratos de aprendizaje. Y finalmente, los reglamentos internos y convenios colectivos. ¿Cuáles son ellos? Principalmente los que son aplicables según la empresa o el sector. Entonces, siempre evidentemente que no vayan en contra de la ley. Cuando hablamos de derechos garantizados, todos los trabajadores bajo contrato formal, independientemente de la modalidad, tienen derecho a una remuneración justa y oportuna, incluyendo, por ejemplo, el pago de décimos y fondos de reserva, a una seguridad social, que es la afiliación obligatoria al IES, para cobertura de salud, de pensiones, de riesgos laborales, a jornadas y descansos, derecho a una jornada máxima de 8 horas diarias y 40 semanales, y los descansos que son obligatorios entre semana. Las vacaciones, hablamos de protección frente a un despido injustificado y evidentemente algo que se incorporó de manera reciente, la igualdad y no discriminación. Ahora bien, ¿qué pasa con una terminación legal del contrato?
Un contrato laboral puede terminarse legalmente bajo las siguientes condiciones. En primer lugar, un acuerdo mutuo cuando hablamos del empleador y del trabajador, por cumplimiento del plazo, por renuncia voluntaria, en donde el trabajador decide terminar la relación laboral dando aviso previo según lo establecido en la ley. Por despido intempestivo o injustificado, si no existe una causa legal, recordemos que el empleador debe pagar una indemnización y evidentemente liquidar para completar los beneficios, para completar la paga de los beneficios, o evidentemente por muerte del trabajador. Entonces, aquí ya vemos el registro y formalización, que es una obligación legal ineludible. Como yo les he comentado, en absolutamente todos los contratos debe haber esta obligatoriedad de un registro y de una formalización para que la institución rectora, que en este caso pues hablábamos del Ministerio de Trabajo, sea quien vele por la protección de ambas partes, ¿ya? Entonces, continuemos, Jorge. Jorge, ¿me escucha? La escucho bastante cortado, pero es mi internet. Ya, continuemos, por favor. ¿Leo? Sí. Ya. Registro y formalización, obligación. Registro y formalización. Obligación legal ineludible. Registro inmediato. Todo contrato debe registrarse ante el Ministerio del Trabajo dentro del plazo legal establecido. Afiliación al IES. La afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es obligatoria desde el primer día laboral. Sanciones por incumplimiento. El incumplimiento genera multas económicas significativas y puede resultar en el cierre temporal del establecimiento. Bien. Entonces, como su nombre lo dice, la formalización del contrato implica dejar por escrito los derechos y obligaciones de las partes, garantizando claridad y seguridad jurídica. Según el Código del Trabajo ecuatoriano, todo contrato laboral, independientemente de su modalidad, indefinido, temporal, eventual, por obra, aprendizaje sectorial y bueno, todos los que hemos visto, deben formalizarse por escrito y evidentemente deben ser registrados. El documento que ustedes deben tener presente o que debe contener, como mínimo, identificación del empleador y del trabajador, el objeto de contrato o funciones del trabajador, la modalidad de contratación y duración en caso de que aplique, la jornada laboral, remuneración y forma de pago, y el lugar de trabajo y las normas internas aplicables, ¿ya? Entonces, la formalización evidentemente ayuda a proteger a ambas partes y permite demostrar la existencia de la relación laboral en caso de un conflicto o quizás en caso de una inspección laboral. Por otro lado, cuando hablamos de registro del contrato, el registro del contrato consiste en inscribir el contrato en el Sistema Único de Trabajo que forma parte de la plataforma del Ministerio de Trabajo, cumpliendo, por ejemplo, aspectos que es obligatorio para garantizar la validez y la legalidad del contrato, que permite al Estado supervisar la relación laboral, verificar el aporte al IES, proteger los derechos de los trabajadores. Y para algunos contratos especiales, como el de aprendizaje, como el contrato emergente o como el contrato sectorial, el registro es requisito indispensable para su validez. Entonces, no registrar el contrato puede generar sanciones para el empleador y presumir de alguna forma la existencia de un contrato indefinido, desde el inicio de las labores, aplicando todos los derechos laborales que no se han cumplido. Y ahora, si nosotros hablamos de la importancia, yo diría tres aspectos. La primera, seguridad jurídica, porque evita conflictos legales y asegura el cumplimiento de obligaciones. La segunda, hablaría de una protección laboral, porque garantiza beneficios sociales, el aporte al IES y la estabilidad mínima según la modalidad. Y finalmente, la transparencia y el control estatal. Permite al Ministerio de Trabajo que pueda supervisar las condiciones laborales y sancione cualquier tipo de incumplimiento. Entonces, si nosotros ya sintetizamos estos dos conceptos, la formalización y el registro sí son pilares fundamentales del derecho laboral en Ecuador porque garantizan claridad y acuerdo entre las partes, dando de esta manera un cumplimiento legal y una protección efectiva a los trabajadores. ¿Ya? Ya. Bueno, aquí vamos a compartir un poco de casos prácticos
netamente algo muy breve. Sigamos, por favor, Jaime. Jaime no está. Continuemos con Verónica, Verónica Carballo. Buenas noches, doctora. Casos prácticos. ¿Qué contrato usar según la situación? Puesto clave 1. Puesto clave y estable. Solución, contrato indefinido. Para gerentes, especialistas técnicos y posiciones estratégicas permanentes que requieren compromiso a largo plazo. 2. Proyecto específico. Solución, contrato por obra o servicio. Para desarrollo de software, construcciones o consultorías con fecha de finalización definida y entregables específicos. 3. Temporada alta turística. Solución, contrato temporal para hoteles, restaurantes y agencias de viajes durante junio, septiembre o temporadas festivas con demanda incrementada. 4. Jóvenes en formación. Solución, contrato de aprendizaje para recién graduados o estudiantes avanzados que buscan experiencia profesional práctica mientras completan su formación. Bien, entonces, bueno, aquí les he puesto también la solución para que sea un poco más sencillo entender a qué estamos haciendo referencia. En este caso, hablamos para gerentes, especialistas técnicos, posiciones estratégicas que son permanentes, y esta palabra es clave, la permanencia. Hablamos evidentemente de un contrato indefinido. Contrato por obra o servicio, algo que requiere como adicionar de manera temporal, como su nombre lo dice, por el cumplimiento de un servicio, a una persona que sea experto en determinado tema. Hablamos, por ejemplo, si yo tengo, no sé, una escuela, una escuela o una guardería. Evidentemente no tengo un ingeniero en computación o un ingeniero en sistemas, entonces necesito contratar temporalmente a un ingeniero que sea experto en desarrollo de software. Dígame, Carla. Una consulta, perdón. En el caso de la temporada alta turística, aparte del contrato temporal, también puede ser el contrato sectorial que va a aplicar también para la parte turística. Exactamente. Si nosotros vemos estos dos tipos de contratos tienen casi la misma configuración jurídica. Entonces, ya dependerá netamente del empleador cuál de las dos quiere incorporar, pero efectivamente cualquiera de las dos figuras del contrato se puede incorporar, porque tiene esta misma naturaleza. La primera que habla, por ejemplo, de una temporada y el otro que hacía referencia a un sector turístico, a un sector que de alguna forma es mucho más, ¿cómo diría yo? De naturaleza o quizás un sector más artesanal. Entonces, sí, cualquiera de estos dos podemos incorporar. Y evidentemente para jóvenes en formación, un contrato de aprendizaje. Bien. Y finalmente, una conclusión, el contrato laboral correcto, pues evidentemente es la clave para el éxito. Vamos a finalizar con Juan Carlos. Está con el micrófono apagado. Ah, perdón. Conclusión. El contrato laboral correcto, clave para el éxito. Protección integral. Elegir el contrato adecuado protege derechos laborales fundamentales y optimiza recursos empresariales estratégicos. Cumplimiento legal. Conocer profundamente la normativa vigente evita sanciones costosas, conflictos judiciales y problemas con inspecciones laborales. Inversión en relaciones. Invierte en relaciones laborales claras, transparentes y justas para construir un Ecuador más productivo, competitivo y equitativo. La decisión correcta sobre el tipo de contrato no solo cumple con la ley, sino que fortalece la cultura organizacional y contribuye al desarrollo sostenible del país. Gracias. Bien, entonces podríamos concluir que los contratos laborales en Ecuador constituye ya la base formal de toda relación de trabajo y evidentemente reflejan el compromiso mutuo, tanto entre empleador como entre trabajador, dentro de un marco jurídico nacional.
A través del Código de Trabajo y la Constitución se establecen, por ejemplo, los principios fundamentales como es la justicia social, la estabilidad, el respeto a la dignidad humana, como ejes fundamentales de un empleo digno. Cada modalidad contractual, sea indefinida, sea temporal, por obra, sea eventual, responde evidentemente a necesidades específicas del mercado laboral, pero todas comparten un elemento común, que es principalmente la obligación de formalización y de registro, para poder de alguna manera garantizar la protección efectiva de los derechos del trabajador. Entonces, el cumplimiento del marco legal, la transparencia en la contratación, la correcta aplicación de los mecanismos de determinación legal son esenciales para poder fortalecer la seguridad jurídica y poder promover las relaciones laborales de una manera más justa, más sostenible y más equitativa. Entonces, yo diría aquí que en definitiva, conocer las normas que rigen los contratos laborales permite no solo comprender el funcionamiento del sistema laboral, sino que también permite fomentar una responsabilidad compartida, una formalidad y evidentemente un respeto mutuo en el entorno del trabajo. Bien, con esto, ¿tenemos alguna pregunta referente a los contratos que hemos visto? ¿Todo está claro? Roberto. Doctora, una consulta. Las presentaciones que usted nos ha dado la clase anterior y esta clase van a ser subidas en la plataforma Canvas. Sí, espérenme, ahorita solo déjenme anotarme esto para tener como recordatorio, subir las presentaciones y también subir el ejemplo del contrato de aprendizaje. Ya. Sí, yo ya finalizando la clase ya le subo de esta clase y de la anterior semana. Ya eso era. Muchas gracias. Perfecto. Tal vez alguna otra pregunta. ¿Todo está claro? Bien. Si no tenemos ninguna pregunta, pues vamos a quedar hasta ahí. Alguien está, a ver, me sale que están hablando, pero Sebastián está con el micrófono apagado. Doctora, buenas noches. Usted, me parece que alzó la mano. Sí, No. sí, sí, le quiero hacer una consultita nada más. Bien. Doc, en el ámbito de del laboral, de mi parte, ¿no? Hay personas que a veces preguntan y piden una sugerencia donde, por ejemplo, para qué tipo de contrato se puede acoplar por ejemplo, un hipótesis, un ejemplo, a una empresa de taxis. Por ejemplo, acá en Loja yo a veces asesoro de manera, luego del trabajo, asesoro de mi trabajo fue normal, asesoro a empresas de taxis ejecutivos que hay acá o convencionales. Ellos tienen operadoras que trabajan 10 horas, 8 horas. Y ellos Ya. al contrato laboral sí lo registran, pero han venido asesorados por otras personas y lo registran como un contrato a obra o contrato, supuestamente veía el objeto del contrato y lo hacen como un contrato a obra para cierto tiempo, lo liquidan al trabajador, o sea, le terminan la relación laboral y lo vuelven a contratar nuevamente cada 3 meses. O sea, en el año harían más de 3 contratos. ¿Qué otra modalidad podría ser para que también la empresa no entre en mayor responsabilidades patronales, ¿no? Porque ellos Claro. entre el IES no lo registran. Entonces, yo les había comentado al gerente que eso está penado, ¿no? Pero sí con el Ministerio Laboral. Ya. Entonces, esa era la consulta. Gracias. Ya, bueno. Cuando nosotros hablamos de una empresa de taxis, la modalidad del contrato dependerá del tipo de relación jurídica y operativa que se mantenga con los conductores o los trabajadores. En este caso hablamos, por ejemplo, de que existen también trabajadores administrativos. Si vamos a hablar netamente de conductores, evidentemente la figura del contrato por obra o servicio temporal sería adecuada. ¿Por qué? Porque los conductores contratados por periodos o por proyectos específicos, hablamos por ejemplo de campañas, de convenios o quizás en refuerzo de temporadas altas,
Permite definir una relación temporal según la duración de la necesidad del servicio. Entonces, esto de alguna forma brinda flexibilidad al empleador sin perder el marco legal. Ahora, esto sí debe justificarse claramente con la temporalidad o la obra específica. De lo contrario, automáticamente se presume como un posible contrato indefinido. Y ahí viene algo interesante. Si un contrato por obra o por servicio determinado se renueva o se repite varias veces con el mismo trabajador, la legislación laboral evidentemente establece claramente cómo se interpreta. ¿En qué sentido? Según las reglas del Código del Trabajo, hablamos de tres factores principales. La primera, la presunción de contrato indefinido. Si el mismo trabajador es contratado por la misma obra, por el mismo servicio y por plazos evidentemente consecutivos, el Código del Trabajo presume que o sea, en su norma presume de que ya existe un contrato por tiempo indefinido, aunque las partes lo hayan firmado como temporal. Y esto implica especialmente cuando se renueva más de 3 veces o se prolonga por un tiempo que exceda la necesidad real de la obra, se dice. Entonces, por ejemplo, si le contratan por 3 meses, después por 3 meses más, después por 3 meses más y 3 meses más, ya cumplimos el año. Entonces, a partir de eso, automáticamente se considera ya como un contrato indefinido. Ahora nosotros debemos tomar en consideración que existen efectos legales. El trabajador pasa a ser ya considerado como un empleado permanente. Y todos los derechos del contrato indefinido se aplican desde el inicio de la relación laboral, incluyendo, por ejemplo, indemnización por despido intempestivo, los beneficios de ley, vacaciones, décimos y todo lo demás. Pero evidentemente, como usted me dice, Sebastián, me parece que era, sí. Si se renueva por más de 3 veces, perdón, automáticamente se lo considera como contrato indefinido. Gracias, perfecto. Bien. ¿Tenemos tal vez alguna otra consulta? Ya. Entonces, bueno, nos vemos para la siguiente clase en nuestra última temática que es obligaciones laborales, netamente obligaciones laborales. Entonces, ¿ninguna otra pregunta adicional? Bien. Bueno, que tengan una excelente noche y supongo que algunos se han de ir a ver el partido. Cuídense mucho. Muchas Muchas gracias, gracias. Doc. Hasta mañana. Gracias. Hasta Muchas mañana. gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 A la tienda, pues sigue a las 8.